Precisamente vamos a entrar aquí al cuarto capítulo, que es la enfermedad. Todo es mental, pero como la materia no existe, como lo que existe es energía, lo que el niño es desde la concepción es la energía que se ha materializado a través del ADN. Entonces, lo que el niño va a somatizar dentro del vientre, uno, tiene un impacto genético, es decir, lo que han venido pensando 7 generaciones atrás, lo vamos a ver ahorita, y ahora se codifica en él a través de una enfermedad, o lo que el mismo medio ambiente de desarrollo genera en el niño. Hay muchas personas que creen, bueno, cuando nace el niño ya lo empiezo a crear. Mentiras. Desde que se concibe ya empieza la crianza. Y esos estímulos que hay alrededor de él, esas palabras, esas emociones y demás, hacen que él de una vez empiece a codificar. Hoy en día tenemos muchos problemas en eso, porque como la mayoría de hijos no son deseados, no son planificados, ¿cierto? Como muchas veces nacen dentro de estructuras familiares disueltas ya antes de que él nazca, toda esa serie de emociones, sentimientos y pensamientos él los absorbe y puede desde el vientre empezar a somatizar procesos de enfermedad. Te lo voy a ampliar un poquito más adelante en este capítulo, ¿sí? Pero lo que él trae realmente es una estructura de pensamiento que le hace somatizar una enfermedad determinada, antes o después de nacer. Disculpe, seguramente que todos son serie de pensamientos. ¿A qué se debe el déjà vu? ¿El déjà vu? Lo veíamos también no lo veíamos, pero eso, algunas de las teorías que hablan o explican los déjà vu están dentro de las distintas dimensiones de la física. Porque es que a partir de la quinta, sexta dimensión hacia allá, empezamos a ver planos paralelos, universos paralelos. Entonces, yo estoy aquí y ahora en este momento con ustedes, pero puede ser que otro yo esté en otro plano, en otro universo paralelo haciendo lo mismo. Y eso se conecta energéticamente a todos. Entonces, aparte de eso, como la energía no tiene espacio, lugar ni tiempo, puede ir y venir en distintos elementos, momentos y generar algo. Algunos han sugerido que esos déjà vu se crean en el hipotálamo, algunas personas, algunos científicos, porque el hipotálamo lo que hace es coger mucha información, que en últimas es energía del cosmos del todo, y lo procesa y lo transmite, ¿sí? Entonces, una explicación real científica en este momento para un déjà vu, pueden haber distintas líneas, universos paralelos o el viaje dentro del tiempo según el momento en el que se esté. Venimos con una serie de temáticas que nos dicen que la materia no existe, que la energía es lo que transforma realmente el mundo y que la energía se mueve a través de los procesos de pensamiento, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes que yo les hablaba de una enfermedad que había tenido, ¿sí? Y que fue la que prácticamente me llevó a todo este proceso de cambio? Pues precisamente lo que viene es eso. Vamos a ver lo que hemos llamado el capítulo 4, la enfermedad como aprendizaje. Y aquí es importante tener en cuenta algo, y es que nosotros no nos enfermamos porque sí, y no nos enfermamos como porque pues no tenemos nada que hacer, sino que sencillamente las enfermedades son procesos de aprendizaje, son procesos en los cuales nosotros debemos interiorizar y empezar a tomar riendas de nuestra propia vida y hacer cambios. Miren algo importante. Partimos de un hecho de que los paradigmas que actualmente tenemos en torno a la salud, tanto física como mental, pues no vamos a cuestionar si están errados o no, ¿sí? Pero vamos a ver la diferencia entre un paradigma y el otro. Actualmente las escuelas, las universidades y demás consideran que el cuerpo es una cosa y que la mente es otra totalmente distinta, como lo vemos acá. Para el cuerpo, ¿qué se crea? El médico, la medicina, independientemente de cómo sea, y para la mente se crea la psicología, ¿cierto? Ese paradigma debemos empezar a cambiarlo si realmente queremos tener transformaciones que valgan la pena en las personas y que podamos entender cómo funcionan las cosas. Y tomando este nuevo paradigma, que tanto cuerpo y mente son lo mismo y que afectan el uno y al otro, podemos empezar a ver por qué técnicas como la que les mencionaba, morfopsicología, psiconeuroinmunología, descodificación biológica de enfermedades, Mian Chan, etc., permite determinar a través de las estructuras físicas todo lo que es la parte de personalidad, emociones, sentimientos y pensamiento, y cómo ellas afectan directamente nuestra salud, nuestro bienestar y la materialización que tenemos en nuestra vida. Entonces vamos a partir de este hecho. Cuerpo y mente no son elementos separados, cuerpo y mente es uno solo. Lo veíamos en los planos también.
¿La mente en dónde estaría? En el plano energético, en el plano de la mitad. ¿Y dónde estaría el cuerpo? En el plano físico-material. Si lo vemos por orden de relación, entendemos que lo que más afecta es nuestra mente y que como consecuencia tenemos el cuerpo y la salud que actualmente poseemos. Desde hace mucho tiempo para acá nos vienen diciendo, oiga, coma más pollo, coma más carne, coma más cerdo, mire que esto es rico, mire que una cosa, mire que la otra. Y realmente lo que no nos dicen a nosotros es que los seres humanos por esencia y naturaleza no somos carnívoros. Hay 4 clasificaciones en las especies según su alimentación. Herbívoros comen solamente vegetales, omnívoros comen de todo, ¿cierto? Carnívoros comen carne y frugívoros comen raíces, comen algunas plantas y comen frutas. El ser humano morfológicamente está dentro de la categoría de frugívoros y aquí vemos un contraste con lo que nos han vendido y nos han enseñado ser carnívoros y con lo que somos en esencia ser frugívoros. Y decimos, ¿y por qué esto? ¿Y esto cómo nos afecta en nuestra vida? Pues nos afecta tanto que las enfermedades corporales, la gran mayoría de ellas, inician precisamente con la alimentación, por el hecho de comer carne. Yo honestamente no tengo hoy autoridad moral para hablarles a ustedes del tema, porque yo como carne. He tratado de comer la menor cantidad de carne posible. De por sí les cuento algo. Esta es la segunda oportunidad en la que he estado tratando de convertirme en vegetariano o en frugívoro. Pero para nadie es un secreto que es difícil en una sociedad como la que vivimos. Porque difícilmente ustedes encuentran un plato vegetariano, difícilmente ustedes encuentran un plato que no tenga derivados animales o cárnicos. Y yo no voy a entrar en este tema de qué es mejor y peor, cada uno pues hará lo que crea conveniente. Pero ¿qué es lo importante de resaltar? Los animales carnívoros como tal tienen garras. Los animales frugívoros tienen dedos y uñas débiles. ¿Y por qué el carnívoro tiene garras? Porque necesita desgarrar la carne. Nosotros no necesitamos desgarrar carne. No estamos hechos biológicamente como para desgarrar carne. Los carnívoros tienen colmillos afilados también para desgarrar. Nosotros tenemos los primeros dientes casi sin filo y tenemos molares aplanados que son para masticar. Entonces, anatómicamente y biológicamente empezamos a ver que realmente no somos carnívoros. Pero no solamente eso, el intestino nuestro es un intestino bastante largo, que más o menos mide 10 veces nuestro tronco. Es decir, el intestino o el estómago, el intestino de un ser humano puede estar alrededor de los 8 y 10 metros. El de un carnívoro es mucho más corto, más o menos 3 veces su tronco, porque la carne empieza a descomponerse dentro de nuestro organismo, entonces necesitan comer y expulsar lo más rápido posible para no generar intoxicación. Muchos de ustedes han oído seguramente la terapia del colon y los lavados y demás y cómo se desintoxica el cuerpo a través de esa serie de elementos porque precisamente la carne empieza a generar muchos tóxicos. La gran mayoría de enfermedades, si lo hablamos desde la parte física, nacen directamente en nuestro tracto digestivo, específicamente en el colon, precisamente porque no es capaz de sintetizar todas las proteínas o síntesis que tiene la carne y empezamos a envenenarnos. Miren esto, nuestros molares están hechos precisamente para masticar y no para desgarrar. Nosotros deberíamos, o la dieta esencial del ser humano deberían ser frutas, deberían ser vegetales y deberían ser algunas raíces. Como comemos tanta carne, empezamos a hacer que nuestro tracto digestivo sea lento. De ahí viene, por ejemplo, el estreñimiento, de ahí viene, por ejemplo, cuando ustedes ven que las personas tienen un cuerpo completamente delgado, pero su estómago es bastante abultado. ¿Se han dado cuenta? Cuando hablamos psicológicamente de las enfermedades, vemos que todo lo que se procesa a nivel estomacal son las emociones y los sentimientos. La dieta que nosotros tenemos va de acuerdo a nuestras emociones y sentimientos, porque es una extensión de la personalidad. Las enfermedades de moda, ¿cuáles son? Gastritis, úlceras, colon irritable y demás. Si lo vemos desde lo físico, intoxicación. Si lo vemos desde lo psicológico, emociones no resueltas o no digeridas. Y empezamos a ver cómo nos afecta el resto de nuestro cuerpo y de nuestros órganos. La recomendación si queremos sanar
es empezar a sanar tanto aquí como aquí. Muchas personas se han curado inclusive de cáncer solamente con dieta. Muchas personas se han curado de muchos tipos de enfermedades con dieta. ¿Es una opción? Claro que sí. Es la que escogemos, cada uno determina. ¿Por qué más nos enfermamos físicamente? Es decir, componentes físicos, medicinas. La medicina alopática está basada en químicos. Metemos químicos que descompensan nuestro organismo y después para el cuerpo es necesario volver a compensar a través de otra serie de procesos. Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, gastritis, voy al médico y ¿qué me recetan? Un omeprazol, ¿cierto? Entonces, ¿qué me hace el omeprazol? Me baja la acidez del estómago. Y resulta que el estómago por naturaleza es ácido y tiene que ser ácido. Cuando yo le bajo la acidez a mi estómago, lo que hace instintivamente mi cuerpo y mi estómago es decir, oiga, si hay menos acidez, si se está volviendo alcalino, ¿qué debo hacer? Producir más ácido para compensar el efecto. Y entonces nos dan una dosis de omeprazol y cuando nos damos cuenta ya esa dosis no nos hace efecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo está generando más y más ácido para contrarrestar lo alcalino que genera el omeprazol. Pasamos a una dosis más alta. Con el tiempo volvemos a lo mismo, nos damos cuenta que ya esa dosis más alta no nos sirve y cada vez nos van subiendo más y más y más las dosis de los medicamentos hasta que el cuerpo colapsa, hasta que los medicamentos no hacen efectos y hasta que la enfermedad se vuelve crónica. No solamente nos intoxicamos por la medicina que tomamos, también por alcohol, sustancias psicoactivas, todos los químicos, venenos, plaguicidas y todo lo que encontramos hoy en día en los alimentos y en el agua que consumimos, etc. Cambiar ese mundo y esa realidad seguramente que no va a ser fácil. Lo importante es lo siguiente, si queremos empezar a generar cambios, podemos empezar a atacar los planos superiores, es decir, el plano energético. ¿En dónde está el plano energético? En el pensamiento. La idea sería que atacáramos tanto cuerpo y mente al mismo tiempo para reducir el impacto de la enfermedad. ¿Cómo? A través de una dieta, a través del menor consumo de medicamentos y demás. Lo que realmente quiero transmitirles en este momento es cómo empezamos nosotros a enfermarnos a través directamente de la mente. Porque el cuerpo se enferma solo si yo tengo una predisposición mental para estar enfermo. Es decir, vamos a suponer que yo tengo gripa. En este momento tengo gripa, estornudo, comienzan las partículas a salir y seguramente más de uno de ustedes va a quedar con gripa, ¿cierto? Pero ¿qué les diría? ¿Qué pensarían si les digo que la gripa es psicosomática también? Es decir, la creamos a través de procesamientos mentales. Miren cómo le ocurre. Si usted tiene gripa y me la prende, pues usted me la prendió. Pero ¿a quién se le prende la gripa? ¿A todos o a unos? A unos, no a todos. ¿A quién se le prende la gripa? A los que tengan las defensas bajas. ¿Quiénes tienen las defensas bajas? Quienes hayan tenido procesos de pensamiento negativos que, como lo vimos ahorita, deprimen su sistema inmunológico, deprimen su campo electromagnético y ahí energético, y ahí es donde entra el virus y ataca. Personas que estén en contacto conmigo si yo tengo gripa y están en una situación estable emocionalmente y no tienen ninguna dificultad emocional y tienen sus plaquetas y su campo electromagnético alto y su sistema inmunológico alto, no le va a dar gripa. Entonces así somatizamos también eso. ¿Cómo empiezan las enfermedades? Las enfermedades empiezan por disfunciones en el sistema energético, es decir, en un desbalance energético. Nosotros como tal somos un biosistema, es decir, tenemos energía y esa energía circula alrededor de todo el cuerpo, de arriba a abajo, de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha y demás. Esa energía que circula es alterada o afectada directamente por el pensamiento. Cuando yo pienso en algo, estoy afectando todo mi campo electromagnético. Mi cerebro es una antena de radio y cada vez que yo pienso también emito una onda de frecuencia y afecta el campo electromagnético de los demás. Si yo empiezo a generar pensamientos negativos, emociones negativas, llega un punto, un momento en el que a través de mi sistema nervioso central, que es por donde se transmiten los impulsos eléctricos, un órgano en mi cuerpo empieza a generar una disfunción energética. Puede ser un nucleo, un bloqueo energético o puede ser una sobrecarga energética de un órgano
y ahí es donde empezamos a somatizar las enfermedades. Si los demás empiezan a generar esa energía y yo permito que esa energía me impacte, también los demás contribuyen a mi propia enfermedad y generan bloqueos energéticos en algunos órganos. El doctor Hammer era un médico muy reconocido por su especialidad, hasta que un día muere su hijo. Cuando muere su hijo en un accidente de tránsito, él se deprime, él cae completamente y cuando menos se da cuenta tiene un cáncer. Empieza a investigar sobre su cáncer y accidentalmente, cuando él se hace una tomografía, se da cuenta que en su cerebro hay algo que no cuadra. Hay como unas ondas, como unas pepitas que salen en su cerebro, que pues le causan curiosidad e inquietud de ver que están ahí. Cuando él empieza a estudiar cuál es la zona del cerebro que tiene esa pepita, se da cuenta que la zona del cerebro donde genera esa distorsión está ligada al órgano en el que él tiene cáncer. Y empieza a profundizar, y empieza a hacer más análisis, y empieza a ver más personas con cáncer, y le empieza a hacer los estudios y se da cuenta que las pepitas que le salen a esas personas en el cerebro, o que generan ese efecto cuando hacen el examen, están ligadas con los órganos que generan la enfermedad. Y ahí es donde él empieza a descubrir que la enfermedad se genera por los procesos mentales que primero se afecta el cerebro y luego se afectan los órganos en el cuerpo. Cuando él descubre eso, empieza a hacer unos procesos y se da cuenta que esa enfermedad, ese cáncer fue generada por la muerte de su hijo. Y cuando él cambia o corrige ese proceso, comienza a liberarse de su enfermedad. Del doctor Hammer para acá han venido muchas otras personas con muchos otros conocimientos y líneas de pensamiento que han permitido establecer una serie de parámetros por los cuales nosotros nos enfermamos y qué significa cada una de esas enfermedades. Lo importante es que esos nudos energéticos que se nos forman se clasifican en dos: funcionales o crónicos. Si yo, por ejemplo, tengo dolor de cabeza en este momento, puede ser algo funcional, es decir, me llegó el dolor de cabeza, en media hora, en una hora, se me pasará y sigo como si nada, o al siguiente día. Fue algo que vino, hizo un efecto y se fue. Pero si yo ya llevo con dolor de cabeza 3, 4, 5 días o mantengo con dolor de cabeza desde hace 2 o 3 años, puede ser que se convierta en algo crónico, es decir, que ya haga parte de mí mismo. Las enfermedades funcionales son muy fáciles de trascender. Las enfermedades crónicas son emociones o resentimientos o cosas que enquistan directamente el cuerpo y son un poco más difíciles de resolver. Pero en términos generales todas pueden ser tratadas y todas pueden ser, si no resueltas, por lo menos aliviadas. Todo parte de una ley básica, ley ideomotriz. Les voy a pedir un favor, cierren nuevamente los ojos. Con los ojos cerrados van a pensar en un momento difícil y triste de sus vidas. Y van a recordar cada uno de los aspectos que vivieron en ese momento. Muy bien, abran los ojos. Levante la mano el que se sintió bien. 2, 3, 4, 5. Muy bien. La gran mayoría se sintió como mal, regular. Los que se sintieron bien, puede ser que hayan encontrado el por qué eso les ayudó a mejorar, como el ejercicio que hicimos ahorita, ¿cierto? Pero el que se sintió mal, pues sencillamente está respondiendo ante esta ley. Pensar, sentir, actuar. Cuando pienso algo negativo, me siento mal. Cuando me siento mal, inmediatamente todo mi cuerpo empieza a reflejar el malestar. Mis hombros pueden irse hacia adelante, mi cara comienza a mostrar depresión, tristeza, agonía, ansiedad, etc. Lo mismo pasa en el cuerpo. Pienso algo, empiezo a sentirme mal y el comportamiento, es decir, lo funcional, empieza a representar o somatizar una enfermedad. Cada vez que yo me siento mal por algo, es porque he tenido un proceso de pensamiento negativo. Vamos a suponer que ustedes se levantaron el día de hoy, se bañaron y iban tarde para la conferencia, corrieron. Entonces, por venir de afán, porque iban tarde,
el taxi los dejó, o el bus los dejó, o pasó cualquier cosa, ¡pum! ¿Qué hicieron? Activaron RAM. ¿Se acuerdan de RAM? Muy bien. Activaron RAM, generaron estrés. Luego iban llegando acá y resulta que pisaron una de perro, ¿cierto? Miércoles, ¿yo por qué pisé acá? ¡Pum! Se estresaron, ahora va a llegar oliendo a feo, entonces van a decir en el auditorio que fui yo y una cosa y una... Y aparte de eso llegan acá y les dicen, pero mire la hora que es, ¿por qué llegaron tarde? ¡Pum! Otra vez estrés. Se levantaron, pongamos a las 5 de la mañana. 9 de la mañana tienen dolor de cabeza. ¿Qué significó ese dolor de cabeza? ¿Dónde se generó ese dolor de cabeza? Del estrés que les produjo cada una de las situaciones que vivieron antes de que les diera el dolor de cabeza. Así están somatizando esa serie de sucesos. ¿Qué hay que hacer entonces para que se les vaya el dolor de cabeza? Pues podemos hacer dos cosas. O nos tomamos una pastilla y se nos va el dolor de cabeza, o sencillamente nos devolvemos en el tiempo y empezamos a ver que cada una de las cosas que pasaron fue por algo y para algo. Nos devolvemos en el tiempo y reconocemos quizás nuestro error al habernos levantado tarde y empezamos a tomar eso como una partida para mejorar y cambiar en nuestras vidas y que nunca más lleguemos tarde. Podemos pensar que el perrito, pues qué culpa tiene, ¿cierto?, de haber hecho ahí, que el culpable soy yo de no haber visto de pronto, o que aún así ni siquiera existen culpables, sino que tuvo que pasar por algo. Y empiezo a devolverme a cada uno de esos sucesos y empiezo a perdonarlo, a perdonarme y a cambiar lo que sentí en cada uno de esos aspectos de forma mental, y llega un momento en el que el dolor de cabeza empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque dejo de somatizar el estrés. Pero la gran mayoría de veces cuando estamos enfermos lo que hacemos es un medicamento. Nunca nos detenemos a pensar qué fue lo que pensé, por qué sentí eso y por qué ahora tengo el dolor de cabeza. Ley idiomotriz. ¿Cómo nos afecta esa ley idiomotriz? Miren algo que decía Gandhi. Cuida tus pensamientos, porque se volverán ¿qué? Actos. Cuida tus actos, porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres, porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter, porque formará tu destino, y tu destino será tu vida. Y si empezamos a enlazarlo con lo que hemos visto hacia atrás, volvemos al mismo tema. Todo parte a partir del pensamiento, y el pensamiento es energía, y la energía es lo que mueve el mundo, y es en general lo que existe en el mundo. Entonces, si vemos que nuestro destino, es decir, nuestra vida actualmente, está haciendo algo que no es productivo para nosotros, está haciendo algo que no es lo que queremos, pues sencillamente tenemos que empezar a mirar qué es lo que hemos estado pensando y por qué hemos estado materializando esto, inclusive las enfermedades. Pero esto no se queda ahí, y no se queda con el experimento que hicimos del aurímetro, ni con los experimentos que hicimos anteriormente. Masaru Emoto, un científico japonés, empezó a estudiar el agua. Lo primero que él pensó fue, pues el agua es el material o el elemento que más transmite o conduce la energía o la electricidad. Él quiso ver si esa agua respondía ante elementos no físicos, es decir, pensamiento. Y hizo unos experimentos. Cogió agua de distintas partes, aquí la ven. Cogió agua de un río industrial, de un río urbano, de un manantial, y la congeló. Cuando él congeló el agua, empezó a ver con un microscopio y él quería determinar cómo era el cristal del agua de cada una de esas fuentes que tomó. Miren el río industrial cómo aparece. No se ven los cristales del agua, ¿cierto? Completamente turbio, contaminado, sin forma. El río urbano, un poco menos contaminado, empieza a verse algo del cristal. Agua de nieve, ya se forman cristales de agua, pero miren el cristal que forma el manantial. Completamente claro y limpio. Hasta ahí todo iba bien, porque un agua estaba contaminada, la otra no, con efectos físicos. Entonces dijo lo siguiente, vamos a hacer un experimento, tomemos el agua del río urbano y saquemos una gotica para aquí, otra para acá, otra para acá, otra para acá. Y la empezó a dividir en distintos frascos y volvió a hacer el mismo proceso, congeló el agua, pero ahora
lo empezó a someter a estímulos no físicos, a estímulos mentales, a estímulos orales. Entonces, a una de esas tacitas de agua le colocó heavy metal. Y cuando él vio el agua congelada, a la cual había colocado heavy metal, miren cómo salió el cristal. Le colocaba al agua unas frasecitas, unas palabritas, y le decía también: tú me enfermas, te voy a matar. Miren el cristal, es la misma agua, sacada de la misma fuente, pero con estímulos distintos. Le colocó un discurso de Hitler, y miren cómo queda el cristal del agua. Pero después de eso, la palabra gracias, amor y aprecio, y un discurso de la Madre Teresa de Calcuta. La misma agua, con distintos estímulos no físicos, es decir, palabras y pensamientos. Y miren cómo se transformó. Lo veíamos ahorita con el aurímetro, cómo nos transforman nuestros pensamientos. Ahora lo vemos con el experimento también de Masaru Emoto, cómo esos pensamientos hacen que nosotros, que somos en gran parte agua, ¿cierto? Algunos dicen que el 70%, otros dicen que más del 70% agua, reacciona ante ese tipo de estímulos y de pensamientos. Entonces han venido habiendo una serie de elementos que nos dicen: oiga, hay que despertar, somos lo que pensamos, nuestro cuerpo es lo que pensamos y nuestra salud es lo que pensamos. Si pensamos cosas negativas, miren cómo va a estar. Si pensamos cosas positivas, miren cómo va a estar. Cuando alguien nos dice: ¿usted por qué hizo esto? ¿Usted por qué hizo tal cosa? ¿Qué le decimos nosotros? Es problema mío, ¿cierto? Yo soy así. ¿Qué pasaría si nosotros agradecemos cada cosa que nos pasa? ¿Qué pasaría si nosotros agradecemos cada cosa que nos dicen? El estímulo que reciben nuestra agua, nuestras neuronas, nuestras... se me fue la palabra. El estímulo que recibimos nosotros corporalmente va a ser totalmente distinto. Y la forma de comportarnos obviamente va a ser distinta ante los demás. Lo más curioso de esto, y alguien me hacía una pregunta antes de salir: ¿por qué los niños nacen con enfermedades? ¿Cierto? ¿O por qué nacemos de cierta manera? Lo más importante de lo que se ha descubierto hasta ahora es que el ADN realmente es la manera en que la energía, es decir, el pensamiento, se codifica a nivel físico, a nivel orgánico. Cuando nosotros somos concebidos, recibimos una carga de ADN tanto de nuestros papás, ¿cierto?, como de 7 generaciones hacia atrás, que es donde más impacto tenemos genéticamente. ¿Y eso qué va a determinar? En gran parte, nuestra forma de pensar, porque si el ADN es el código del pensamiento que heredamos, nuestra forma de pensar va a estar muy ligada a lo que pensó mi papá, a lo que pensó mi abuelo y a lo que pensaron 7 generaciones hacia atrás. ¿Se habían ustedes preguntado antes por qué un niño que es adoptado con el paso del tiempo termina pareciéndose a su papá no biológico? ¿Se han dado cuenta de ese fenómeno? ¿Se han dado cuenta del fenómeno de que una pareja después del tiempo termina pareciéndose o acoplándose físicamente? Es más, ¿se han preguntado por qué el perro se parece a ustedes muchas veces? Porque no falta, ¿no?, el que la mascota le parece a uno. Porque aparte de la carga genética, tenemos una carga que se llama epigenética. La genética es lo que heredamos, pero la epigenética es lo que construimos. Genéticamente, el niño adoptado va a recibir todo el cúmulo de conocimiento, forma de pensar y demás de su papá biológico. Pero como ha estado compartiendo tanto, como ha sido criado por otro papá no biológico, como ha vivido otras experiencias, sencillamente esa carga empieza a codificarse en su ADN de forma epigenética, es decir, él mismo la crea, y poco a poco empieza a cambiar su estructura física y se parece a su papá no biológico. De tanto que comparte una pareja, momentos y emociones iguales, terminan codificando eso epigenéticamente en su ADN y después se parecen físicamente. Y de tanto que el perro comparte con ustedes, tiende a adaptarse a su forma de pensar y él empieza a parecerse físicamente muchas veces.
¿Qué es lo importante de esto? Lo que recibimos influye muchísimo. Y eso es lo que les quiero dejar a partir de este momento. Si ustedes ven que algo en sus vidas no está bien, tienen la responsabilidad de cambiarlo. Porque si ustedes no lo cambian, quienes van a pagar los platos rotos son sus hijos y sus nietos. Si lo que no funciona en sus vidas no lo corrigen a partir de este momento, ellos van a heredar esa serie de factores que les van a generar esas enfermedades, que les van a generar esa estructura de pensamiento y que les va a generar los mismos bloqueos emocionales que ustedes tienen, porque se lo van a heredar genéticamente. Pero si ustedes toman la responsabilidad de cambiar, de ver el mundo de otra manera y de empezar a arreglar sus propios problemas emocionales, epigenéticamente lo van a transformar y de ahí sus hijos no lo van a sufrir. Miren, es triste algo. Obviamente no es generalizar, porque cada experiencia es distinta y cada vida es distinta. Pero si una mujer queda embarazada a temprana edad y queda embarazada de una hija, su hija casi que tiene un alto porcentaje de quedar embarazada a temprana edad. Porque es algo que se hereda. Una persona que se desarrolla en un núcleo donde su papá tome mucho alcohol, casi que va a terminar tomando mucho alcohol cuando ese desarrollo crezca, porque es lo que ha aprendido. Nosotros elegimos dos caminos a la hora de comportarnos y de movernos en nuestra vida. O lo hacemos a través de espejo, de asociación y de reflejo, o lo hacemos a través de lo opuesto. Es decir, el ejemplo fue tan fuerte que recibí de mis padres en mi crianza, que ahora soy igual que ellos, o el ejemplo fue tan fuerte que decidí ser todo menos eso. Está en nosotros. Y todo se puede cambiar a través de la reprogramación cerebral. ¿Queremos que nuestros hijos y nuestras generaciones sufran lo mismo que sufrimos nosotros? Hay que empezar a pensar en eso. Si todo eso parte del pensamiento, es obvio y es natural que volvamos a llegar al punto del cerebro, porque en el cerebro es donde se sucede el pensamiento y donde se sucede la materialización de nuestra realidad. Pero aquí en el cerebro les voy a colocar algo que realmente fue lo que me ayudó a empezar a cambiar y a entender por qué me enfermaba. El cerebro que tenemos no es realmente uno. Todos creemos que tenemos un cerebro, pero no tenemos un cerebro. Tenemos 3 cerebros que ha evolucionado uno encima del otro. Lo vamos a ver más adelante en la siguiente sesión con el módulo de morfopsicología, de lectura facial y corporal, pero les anticipo algo. Tenemos esos 3 cerebros, el cerebro reptil, que es el cerebro básico instintivo, es el cerebro que nos controla las necesidades fisiológicas, la agresividad, los instintos y demás. Ese cerebro lo tienen los reptiles, obviamente, nosotros también lo tenemos, pero algunas especies han evolucionado una segunda capa cerebral, que se llama el cerebro límbico o cerebro emocional. ¿Quiénes lo tienen? Los mamíferos. Nosotros también tenemos ese cerebro. Y solamente nosotros hemos llegado a una tercera capa o a desarrollarla significativamente, esa tercera capa, que es el cerebro córtex, lógico o racional, como lo vemos aquí en esta imagen. Pero ese cerebro se encarga de controlar cada una de las partes del cuerpo. Por ejemplo, el cerebro reptil, ¿qué controla? Como son las necesidades básicas y fisiológicas, va a controlar de la cadera hacia abajo. Miren que los órganos asociados a las necesidades básicas y fisiológicas están de la cadera hacia abajo. ¿Qué controla el cerebro límbico? Las emociones y sentimientos. ¿Dónde se somatizan o se reflejan las emociones y sentimientos en el cuerpo? Aquí en el tronco. El corazón, el tracto digestivo y los pulmones es lo que más asociamos a emociones y sentimientos. ¿Y dónde estaría el cerebro córtex o lógico racional? En el cuerpo sería toda la cabeza. Pero aparte de eso, en la cabeza también se reflejan los 3 cerebros. El cerebro reptil, de la punta de la nariz hacia abajo, necesidades fisiológicas, alimentación. El cerebro emocional, de la punta de la nariz de abajo a la punta de la nariz arriba. Y el cerebro córtex o lógico racional, desde la punta de la nariz arriba hasta donde llega la fase de implantación de cabello. Si alguien no tiene cabello, no es que tenga un cerebrote, ¿no? Hasta donde llegaba el cabello. ¿Listo? De esa manera, el cerebro como que se distribuyó las funciones y ha venido evolucionando, ¿sí? Depende de dónde esté la somatización de la enfermedad, podemos identificar qué cerebro lo controla, si el cerebro reptil, si el cerebro límbico o si el cerebro córtex. Pero aparte de tener 3 cerebros, nuestro cerebro como tal
también tiene dos hemisferios. Miren lo curioso de los tres cerebros. Este es el cerebro reptil, el tallo. Y ese cerebro reptil tiene 64 millones de años de evolución aproximadamente. Es el cerebro básico. De ahí los que evolucionamos al cerebro límbico, que son las emociones y los sentimientos, ese cerebro límbico emocional, 2 millones de años. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el uno y el otro? Pero ¿saben qué es lo más triste de todo? Que el cerebro córtex humano tiene 100.000 años. Es decir, estamos estrenando juguete. Está recién desempacado. Y como está recién desempacado y no lo sabemos manejar y no viene con manual de usuario, hasta una lavadora viene con manual de usuario, ¿no? Y el cerebro no viene con manual de usuario. Y lo peor es que no nos lo enseñan a manejar. ¿A alguien le enseñaron en el colegio a manejar el cerebro? ¿En la universidad? ¿En la casa? Y es lo que controla nuestra vida. Como no nos lo enseñaron a manejar, no lo controlamos a veces muy bien que digamos. Y ahí es donde tenemos los problemas. ¿Qué pasa con ese cerebro triuno o cerebro múltiple? Que él solito como tal se va a dividir en los dos hemisferios y en 4 cuadrantes. Después hablaremos más a profundidad del cerebro. Pero esos dos hemisferios, a grandes rasgos, son los siguientes. Hemisferio izquierdo del cerebro me funciona cruzado con el cuerpo, quiere decir que me controla parte derecha del cuerpo. Y hemisferio derecho del cerebro, cruzado con el cuerpo, me controla parte izquierda del cuerpo. ¿Recuerdan el experimento que hacíamos con el aurímetro y cómo vibraba más hacia un lado o hacia el otro, cierto? Muy bien. La parte derecha del cuerpo que funciona con el hemisferio izquierdo del cerebro significa, entre otras cosas, el hombre, el hijo si es masculino, la pareja si es masculina, el trabajo, la lógica, la razón, el dinero, el entendimiento, la agresividad, eso entre otras cosas. Y el hemisferio derecho del cerebro, que funciona con la mitad izquierda del cuerpo, me va a controlar la mujer, la mamá, las hijas y la pareja si es femenina. Las emociones, los sentimientos, la creatividad y el yo. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Si yo tengo una enfermedad, lo primero que debo hacer para determinar cómo se está somatizando es ver en qué parte del cuerpo está para ver qué cerebro me la está generando y en qué hemisferio está para ver cómo lo estoy somatizando. Puede sonar un poco enredado ahorita. Lo importante es que se ha hecho una recopilación. Hemos hecho una recopilación de todas, o no de todas, pero sí de la mayoría de enfermedades y de la somatización de esas enfermedades. Muchas personas se han dedicado a estudiar este tema y han empezado a generar casi que parámetros para identificar cuáles enfermedades se generan y por qué. Ahorita les voy a hacer un experimento y ese contenido lo van a tener ustedes de forma libre y gratuita. Entonces ustedes, por ejemplo, sienten que se les está bajando la tensión. Entran al diccionario de enfermedades, miran qué significa la tensión baja y ahí les dice cuál es el proceso de somatización que se está derivando en esa enfermedad. Se me está subiendo el azúcar, miran qué significa esa subida de azúcar, cómo la están somatizando y ustedes pueden empezar a hacer los cambios. Todo contenido gratuito, después les voy a dar más información de eso. Pero nosotros lo primero que debemos hacer es determinar en qué zona del cuerpo, cuál de los 3 cerebros y cuál de los 2 hemisferios me está generando esa enfermedad.